proceso isotérmico es un proceso de compresión mediante el cual la temperatura se mantiene constante, pero el volumen y la presión varían. Para que nosotros podamos permanecer con la temperatura constante, nuestras variaciones de presión y de volumen deben realizarse lentamente para que el estado que se aproxima al equilibrio térmico durante su proceso. Un ejemplo de este proceso isotérmico es el caso de un gas, que puede comprimirse lentamente, que en un principio podemos considerarlo un equilibrio térmico con sus alrededores, pues la presión aumenta a medida del volumen decrece, pero la temperatura sigue permaneciendo básicamente constante. En un proceso isobárico es un proceso de compresión mediante el cual el volumen y la temperatura de un gas pueden variar, mientras que la presión se mantiene básicamente constante. Esto nos quiere decir que es un proceso tanto que el calor que se transfiere como el trabajo que se realiza ocasiona una variación de la energía interna. Un ejemplo de esto sería la ebullición del agua que en un recipiente abierto. Como el contenedor donde se encuentra el agua está abierto, el proceso se efectúa a presión atmosférica constante. Si no hay un cambio de fase, la temperatura constante, esto nos puede indicar que no hay un cambio de la energía interna. En un proceso adiabático es aquel en el cual el sistema termodinámico no intercambia calor con su entorno, es decir, es un sistema que no pierde ni tampoco gana calor. En otras palabras, nosotros podemos considerar que es un proceso adiabático un sistema especial, en el cual no pierde ni tampoco gana energía calorífica, según como se define en la primera ley de la termodinámica, describiendo que calor es igual a cero. Además, el proceso adiabático es reversible. El extremo es opuesto, en el cual tiene un lugar máxima transferencia de calor, que esto causa que la temperatura permanezca siempre constante. El proceso isocórico, o también lo podemos conocer como isovolumétrico, es un proceso de compresión, por el cual el volumen y de un gas permanece constante, pero la presión y la temperatura de un gas pueden variar. Un volumen constante, pero con una masa determinada de un gas, la presión absoluta que recibe el gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. En un proceso politrópico, como su nombre lo dice, poli de muchos, es un proceso termodinámico que ocurre cuando la relación entre la presión y el volumen que se da por presión por volumen a la n se mantiene constante. El exponente n es un número real que generalmente lo podemos comprender entre 0 e un número infinito, pero en algunas ocasiones este puede llegar a ser negativo. Nosotros, para poder diferenciar esos tipos de procesos, es que su proceso isotérmico tiene una temperatura constante en el que su exponente es igual a 1. En un proceso isobárico lo que es constante es su presión, que en este caso su exponente es igual a 0. En el proceso isocórico tiene un volumen constante, lo cual su exponente es igual a más infinito. En el proceso adiabático su entropía es constante, en los cuales su exponente es Y, siendo que Y es la constante adiabática. Esta constante es el cociente entre la capacidad calorífica en una presión constante, la cual nosotros dividimos en una capacidad calorífica a un volumen constante. En este apartado hablaremos sobre los tipos de procesos termodinámicos. Distinguiremos los sistemas cerrados, abiertos, aislados, adiabáticos y fronteras. Un sistema abierto son los predominantes de todo. Se caracterizan por intercambiar energía o materia con el entorno que los rodea, ya sea tomándola hacia él o expulsándola. Como ejemplos de sistemas abiertos podemos tener el cuerpo humano, ya que al estar necesitado de materia para obtener energía, el cuerpo es un sistema abierto que requiere el intercambio con el ambiente de insumos orgánicos e inorgánicos y de energía para su funcionamiento. También una olla de agua hirviendo, ya que la energía introducida al sistema por el fuego transforma el agua en gas que es liberado al ambiente. También los motores de combustión, ya que son sistemas complejos que generan movimiento a partir de un suministro constante de combustible, como lo es la gasolina, el gasoil, etc. También podemos incluir la mayoría de las plantas,
ya que requieren de materia para su subsistencia en forma de agua y nutrientes y de energía solar para llevar a cabo la fotosíntesis vital. Lo contrario pasa con los sistemas cerrados. Ellos intercambian energía, calor, trabajo, etc. con el exterior, pero nunca su materia. Su masa permanece intacta. Un claro ejemplo que podemos tener de un sistema cerrado es esta hielera. Como es un objeto totalmente sellado, este objeto tiene la capacidad de mantener el producto que contenga dentro de él a una temperatura constante, sin verse afectada por un corto tiempo. Aunque no es del todo un sistema cerrado perfecto, ya que conforme va pasando el tiempo, el ambiente hará que lo que se encuentre dentro de ella comience a ceder su temperatura. Es el ejemplo más acertado que tenemos. Sin embargo, podemos decir que el universo es sin duda un sistema cerrado perfecto, ya que nada de él interactúa con el exterior. Ahora bien, los sistemas aislados no intercambian ni energía ni materia de ningún tipo con su entorno. Se les consideran sistemas desconectados de las dinámicas a su alrededor. No existen realmente en el universo los sistemas totalmente aislados, por lo que se consideran casos de abstracción en periodos determinados de tiempo. Como ejemplos de sistemas aislados tenemos una caja fuerte. El contenido en las cajas fuertes está separado por gruesas capas herméticas de metal de su entorno, aislado de la materia y de la energía, al menos en condiciones normales. Si la arrojamos a un volcán, es seguro que se derrita y se incinere su contenido. Los termos, durante cierto tiempo, los termos logran aislar el calor de contenido en su interior y evitar la fuga y entrada de energía y materia. También una bomba de gas contiene a presión en su interior. El gas está aislado de la materia y de la energía a su alrededor en condiciones normales, ya que es posible que el calentamiento de la bomba obligue el gas a expandirse y ocurra una tragedia. También tenemos las cámaras hiperbáricas. Son útiles para aislar de las condiciones atmosféricas a los buzos con burbujas de nitrógeno en la sangre. Las cámaras hiperbáricas no permiten el intercambio de materia ni de energía, o al menos no en cantidades apreciables o significativas. Un sistema diabático es un proceso durante el cual no hay transferencia de calor. Para que este proceso se pueda dar, imaginemos que este cofre es nuestro sistema diabático. Para que no pueda transferir calor hacia el exterior, necesita una pared aislante, que es nuestro recuadro de color rojo. Ahora por último tenemos los que son las fronteras. Existen fronteras que son móviles, permiten realizar trabajo, por ejemplo jeringas. Fronteras rígidas no sufren desplazamiento como lo son los tanques. Fronteras permeables permiten el paso de materia, bombas de aire. Impermeables que no lo permiten. Fronteras diabáticas permiten intercambio de calor, como son conductores. Adiabáticas, los cuales son aislantes, no permiten nada de interferencia. Y una pared aislante, como lo mencionaba anteriormente, no permite interacción del sistema con los alrededores. No cabe duda que saber acerca de estos procesos termodinámicos hacen perder la cabeza. No es tan difícil si aprendes a qué se refiere con abierto, cerrado, aislado, etc. Esto es todo por el momento, así que continuaremos con el siguiente tema. En física, un objeto o cualquier sistema tiene energía cuando es capaz de realizar un trabajo. Es decir, la energía que encierra un sistema se mide por la cantidad de trabajo que éste es capaz de realizar. Normalmente, energía es una palabra que usamos de manera cotidiana, que empleamos para referirnos a la comida, a las medicinas, a las pilas, etc. Es importante notar que existe una amplia gama de manifestaciones de la energía. Una de las que se presenta en todos los procesos es la energía en forma de calor. Vivimos en un universo donde el calor fluye de un cuerpo a otro y de un sistema a otro. Recordemos que el trabajo es la fuerza que aplicamos sobre un cuerpo a lo largo de cierta distancia. Si lo pensamos, también nos vamos a dar cuenta que los objetos pueden hacer trabajo. La unidad de la energía es la misma que la del trabajo, el joule. Las principales formas de energía son las siguientes.
Energía potencial. Es la que se almacena en los cuerpos cuando haces un trabajo para llevarlos a una posición o un estado en particular. Se llama así porque tiene el potencial para cambiar los estados de los objetos cuando la energía se libera. La energía cinética. Es la energía que posee un objeto debido a su movimiento. Depende de la velocidad y la masa del objeto. La energía luminosa. Es la que se manifiesta en forma de luz. Es diferente a la energía calorífica. Sin embargo, en los antiguos focos de bulbos que se utilizaban, podemos notar estos dos tipos de energía, ya que al encenderlos transmitían energía luminosa, pero si los tocabas, podías percibir la energía calorífica que también desprendían en el proceso. La energía sonora es la que produce el sonido. Esta se manifiesta a través de ondas sonoras, partiendo desde el objeto que las genera hasta el objeto que las recibe, siendo normalmente este el oído medio a través del tímpano. La energía química es la que proviene de los enlaces entre los átomos o las moléculas. Este tipo de energía está almacenada en los alimentos, por ejemplo, o en las pilas o baterías. Podemos notar aquí el ejemplo del metano, en el que hace una reacción de combustión y lo separa en dióxido de carbono y en vapor de agua, para finalmente desprenderse como luz o calor. Otro tipo de energía es la energía nuclear. Es la energía que resulta cuando fisionas, esto quiere decir que rompes, o fusionas, unes los átomos. Ahora les voy a hablar un poco sobre las variables termodinámicas. Las variables termodinámicas son aquellas magnitudes macroscópicas que caracterizan a un sistema termodinámico, siendo las más comunes la presión, el volumen, la temperatura y la masa. Este tipo de variables son muy útiles en la descripción de sistemas con múltiples entradas y salidas. Podemos separar las variables termodinámicas como variables intensivas y extensivas. Podemos definir las variables intensivas como aquellas independientes de la masa y el tamaño del sistema. Por ejemplo, la temperatura, la presión, la viscosidad y en general todas aquellas que distinguen un sistema de otro. Podemos definir la temperatura, primero como su interpretación a nivel microscópico, como la medida de la energía cinética de las moléculas que constituyen el gas bajo estudio, y a nivel macroscópico señala la dirección del flujo de calor al poner en contacto dos sistemas. La unidad de temperatura en el sistema internacional es el Kelvin, representado con una K, y está en las escalas Celsius, representados con una C, y Fahrenheit, representados con una F. La presión es una magnitud escalar, dada por el cociente entre la componente perpendicular de la fuerza aplicada a un cuerpo y el área de éste. La unidad de la presión en el sistema internacional es el newton sobre metros cuadrados o el pascal. Además del pascal, la presión tiene numerosas unidades que se utilizan de acuerdo al ámbito. Entre ellas están el psi, la atmósfera, los bares y los milímetros de mercurio. Por su lado, la viscosidad es la oposición de un fluido a las deformaciones tangenciales. Un fluido que no tiene viscosidad se le llama fluido ideal. En realidad, todos los fluidos que conocemos presentan algo de viscosidad, siendo el modelo de viscosidad nula una aproximación bastante buena para ciertas aplicaciones. La viscosidad solo la vamos a ver manifestada en líquidos en movimiento. Las variables extensivas son aquellas que varían con el tamaño del sistema y su masa, tales como el peso, la longitud y el volumen. Podemos definir el peso de un objeto como la fuerza de la gravedad sobre el mismo y, en caso de formularlo, se puede definir como el producto de la masa por la aceleración de la gravedad, representado con W es igual a m por g. W representando el peso del objeto, m representando la masa del objeto y g representando la aceleración de la gravedad. La longitud, por su parte, es una magnitud física fundamental,
creada para medir la distancia entre dos puntos, es decir, para medir una dimensión. Si la distancia se mide en vertical, la longitud suele denominarse altitud y la separación entre ambos puntos altura. Además, existe también el concepto de profundidad, que es la altitud a la que se encuentra un punto con respecto a un plano horizontal medida por debajo de dicho plano. Por su parte, el volumen puede ser definido como el espacio ocupado por el sistema. La unidad del volumen en el sistema internacional es el metro cúbico. Otras unidades ampliamente utilizadas incluyen las pulgadas cúbicas, los pies cúbicos y el litro. Estática y dinámica de fluidos. El término estática de fluidos se refiere al estudio de los fluidos en reposo, mientras que en dinámica de fluidos estudia los fluidos en movimiento. Ambos fluidos, sea en reposo o en movimiento uniforme, en equilibrio deberán estar libres de esfuerzos cortantes, pues no los soportan. ¿Qué es un fluido? Es una sustancia capaz de fluir como líquidos y gases, carece de una forma fija y esa forma adopta la forma del recipiente que lo contiene. Ambos, sin embargo, tienen coeficientes de comprensibilidad muy diferentes, como por ejemplo, un gas se comprime fácilmente mientras que los líquidos son prácticamente incomprensibles. Los fluidos también no soportan esfuerzos cortantes, no aparecen esfuerzos cortantes recuperadores, es decir, cambia de una forma continuamente mientras sometido a dichos esfuerzos por más pequeños que sean. Aunque los fluidos poseen una estructura discreta, estos se componen de moléculas que se mueven. Tipos de fluidos. Los fluidos pueden ser de tres tipos. Los fluidos newtonianos que someten a las leyes de la mecánica simple. Un ejemplo puede ser el aire, agua, gasolina y glicerina. Están también los superfluidos, también llamados fluidos perfectos. Estos se caracterizan por carecer totalmente de su viscosidad. Un ejemplo de ello puede ser el helio líquido. Los fluidos no newtonianos es un tipo de intermedio entre fluido y sólido. Estos pueden ser como ejemplo la sangre, la saliva, la mucosa. Presión hidroestática es la presión que somete un cuerpo sumergido en un fluido debido a la columna de líquido que tiene sobre él. Es donde R es la densidad del flujo y G es la gravedad y H es la altura de la superficie del fluido. Aquí tenemos un ejemplo de presión hidrostática que tiene que ver con el principio de Pascal o ley de Pascal. Es una de las leyes básicas de la hidráulica. Con este principio entendemos que la presión ejercida por un fluido incomprensible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes y deformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y puntos de fluido. El principio de conservación de la energía establece que la cantidad total de energía en un sistema físico aislado permanecerá siempre igual, excepto cuando se transforme de otros tipos de energía. Esto se resume en el principio de que la energía en el universo no puede crearse ni destruirse, únicamente transformarse en otras formas de energía. Transformación de la energía. Aquí se mostrarán varios ejemplos de transformación de la energía, como lo es la energía química a energía lumínica, energía química a mecánica, energía eléctrica a lumínica o a energía calórica, etc. Estos son solo algunos de los ejemplos de la transformación de la energía. Ecuación de Bernoulli. Esta ecuación es acerca de cómo la velocidad de un fluido se relaciona con la presión de este mismo. Relaciona la presión, la velocidad y la altura de dos puntos cualesquiera, 1 y 2, en un fluido con flujo laminar constante de densidad. Usualmente escribimos la ecuación de Bernoulli de la siguiente manera, donde las variables P1, B1 y H1 se refieren a la presión, la velocidad y la altura del fluido en el punto 1 respectivamente, mientras que las variables P2, B2 y H2
se refieren a la presión, la velocidad y la altura del punto 2. Como se muestra en el siguiente diagrama, se muestran los puntos 1 y 2 de esta ecuación. Para explicar esto mejor, se muestra este siguiente diagrama, que muestra un flujo de agua sobre las líneas de izquierda a derecha. A medida que el volumen de agua señalado entra en la región constreñida, aumenta su velocidad. La fuerza de la presión P1 en el lado izquierdo del agua sombreada empuja hacia la derecha y hace un trabajo positivo, ya que empuja en la misma dirección que el movimiento del fluido sombreado. La fuerza de la presión P2 en el lado derecho del fluido sombreado empuja hacia la izquierda y hace un trabajo negativo, ya que empuja en la dirección opuesta del movimiento del fluido sombreado. Sabemos que el agua debe acelerar, por lo que la cantidad neta positiva de trabajo se realiza sobre ella. Así, la cantidad de trabajo que realiza la fuerza debido a la presión de esta misma del lado izquierdo debe ser más grande que la cantidad de trabajo que realiza la fuerza debido a la presión en el lado derecho. Esto significa que la presión en el lado ancho y lento, que sería el punto P1, tiene que ser mayor que la presión en el lado angosto y rápido, que es el punto P2. Esta relación inversa entre la presión y la velocidad en un punto de un fluido se llama el principio de Bernoulli.